Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a su canal Las Moradas de Sion. En este nuevo video queremos compartir con ustedes este nuevo mensaje acerca del bautismo. En esta publicación vamos a hablar un poco acerca de este sacramento y su significado, e igualmente revisar algunos de los actos de bautismo encontrados en las Escrituras. Les pido nuevamente puedan emplear su Biblia en este mensaje. Les agradezco por acompañarme y los bendecimos en este día. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en este día venimos delante de ti, Señor, y te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos todo el poder, el honor y la gloria. Reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero. En este día, Señor, queremos compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra y no la nuestra, Dios. Te pedimos, Señor, que esté los corazones de nuestros oyentes, Señor, receptivos a recibir esta palabra, Señor. Que puedan entenderla, Señor, que puedan practicarla y que puedan, Señor, recibir el conocimiento de tu doctrina, Señor, de tu palabra, para honra y gloria de tu santo nombre, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo, te damos todo el poder, el honor y la gloria, Señor. Te damos toda la adoración, toda la alabanza, Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesús reconocemos que lo enviaste en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. La cita bíblica que vamos a emplear para este mensaje la encontramos en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, que dice de la siguiente manera: ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo en el cristianismo es un sacramento, es un acto de fe hacia el reino de Dios, el cual tiene como significado la muerte y la resurrección. Tal como vemos en este verso, en el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo, y mediante y por medio del cual también somos resucitados. No únicamente el Señor nos resucitará en aquel día postrero, sino que mediante el bautismo el individuo también está participando representativamente de una muerte y una resurrección, tal como Jesús murió y resucitó. Nos estamos dando una sepultura a nuestro viejo hombre en las aguas para luego dar una resurrección al nuevo hombre, con una conciencia limpia para con Dios y de la misma manera dar inicio a una nueva vida en Cristo. La palabra bautismo significa sumergir, es también sinónimo de la palabra inmersión. Es igualmente un acto de obediencia hacia Dios, ya que mediante el bautismo realizamos una confirmación pública de que estamos recibiendo el reino de Dios y creído en el Evangelio de Jesucristo. Si bien es cierto, antes del inicio del ministerio de Jesús ya se bautizaba, Juan el Bautista, quien había sido enviado por Dios a preparar el camino al Mesías, entre las obras de su ministerio, aparte de predicar y generar discípulos, también bautizaba al pueblo para arrepentimiento. Juan el Bautista había sido enviado por el Padre como una antesala al Mesías e iba de antemano predicando y bautizando en agua a quienes creían y recibían el reino de Dios, ya que el bautismo también representa un acto de arrepentimiento. El bautismo es también una representación simbólica de la salvación, ya que este acto igualmente significa el ser salvado por agua, porque el bautismo en esencia se deriva de lo sucedido en los días de Noé. En 1 de Pedro capítulo 3 versos 20 y 21 dice de la siguiente manera: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección.
de Jesucristo. Describe este verso como el bautismo nos salva. El agua bautismal es simbolismo del agua de aquel diluvio ocurrido en los días de Noé. Noé y su familia fueron salvados por medio de las aguas, habiendo entrado ellos en el arca y caído el diluvio por 40 días. Las aguas llenaron la tierra y consumió a todo ser vivo. El bautismo representa el ser salvado, no quitando la suciedad del cuerpo, sino porque estamos respondiendo para con Dios, de manera que podamos obtener en fe un antes y un después, haciendo semejanza a la resurrección de Jesucristo. En aquel evento hubo un ámbito de salvación. El viejo hombre quedó en el agua. Así como en los días de Noé, Dios dio sepultura en las aguas al antiguo hombre. En aquella época, y pues lastimosamente, la humanidad quedó sepultada en las aguas, y únicamente se salvaron las 8 personas que entraron en el arca, en conjunto con las parejas de animales de cada especie, y salió libre representativamente el nuevo hombre, el hombre limpio, o la nueva fructificación, así como Noé y su familia tuvieron la responsabilidad de llenar la tierra nuevamente. En la iglesia primitiva se observan muchas oportunidades cuando los discípulos predicaban el Evangelio. En estas ocasiones, cuando los creyentes recibían y abrazaban el Evangelio, la hora de bautizarse se hacía casi que inmediatamente. Realmente no existía mucho preámbulo. Diversos ejemplos encontrados en la Biblia, pero uno sumamente interesante es el caso del encuentro de un único etíope y un evangelista llamado Felipe. Esto fue un momento interesante, ya que fue un encuentro preparado por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8 se narra el episodio en donde un etíope de tránsito en su carro curiosamente iba leyendo el libro de Isaías, pero no cualquier pasaje del libro de Isaías, sino uno en específico que hablaba acerca de Jesús. Nos referimos al capítulo 53 del libro del profeta, pues gran parte de lo que leía el etíope se encuentra en el verso 7 de este pasaje. Felipe fue guiado por el Espíritu a acercarse a aquel etíope para anunciarle el Evangelio. Felipe, iniciando desde este pasaje cual leía el etíope, le anunció el Evangelio de Jesucristo, y al final de su conversación sucede algo que llama la atención. El etíope preguntó a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió diciendo que si creía de todo su corazón, bien podía. Al final de cuentas, el etíope declaró creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, y enseguida descendieron ambos al agua y allí lo bautizó. Hoy en la actualidad en la iglesia ha evolucionado. En las diferentes congregaciones cristianas existen múltiples clases en las cuales se adriesta al creyente para prepararlo para el bautismo, lo cual es bueno y positivo porque le brinda a la persona un preámbulo sobre la nueva vida la cual ha de formar parte en Cristo. Básicamente, cuando venimos a Cristo, hay un proceso de transformación para renovar nuestra mente y vida hacia Cristo. En estas clases bautismales nos preparan para ello. El bautismo es uno de los pasos más importantes después de recibir a Cristo, porque cuando procedemos a bautizarnos en este ámbito simbólicamente, nos estamos uniendo a Cristo, nos estamos uniendo a Él en su muerte, para confirmación pública de que estamos siendo injertados en el cuerpo de Cristo. El bautismo marca un antes y un después. Así como Jesús murió por los pecados y luego resucitó, nuestro viejo hombre o la persona anterior queda sepultada en las aguas y sale esta persona nueva, aspirando a una nueva vida con conciencia limpia en Cristo. Realmente en el momento que recibimos a Jesús es que somos injertados en el pueblo de Dios o el cuerpo de Jesucristo, lo cual también es la iglesia. En el efecto de que el bautismo es un acto público el cual ratifica nuestra adherencia al cuerpo de Jesucristo. El bautismo también forma parte de nuestra confirmación como discípulos de Jesucristo. Durante la época cuando Jesús ejercía su ministerio, sus discípulos o sus seguidores eran bautizados, tanto por él mismo o por sus discípulos más cercanos o los de mayor experiencia. Jesús, después de resucitar, dejó a los discípulos una gran comisión,
el predicar el Evangelio a toda criatura y multiplicarse haciendo más discípulos por todas las naciones y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en el bautismo también estamos aceptando convertirnos en discípulos de Jesús. Hay quienes se han salvado sin haberse bautizado. Uno de los ladrones, cual fue crucificado juntamente con Jesús, creyó en el Mesías en los últimos instantes de su vida y recibió salvación. Jesús mismo le informó la gran bendición de que en ese mismo día estaría con el Señor en el paraíso de Dios, pues este hombre no tuvo la oportunidad de bautizarse, debido a las circunstancias en las cuales este hombre creyó en el Señor. Y la Biblia tampoco registra si este hombre tuvo la oportunidad de haberse bautizado anteriormente. En cambio, muchos no recibimos a Cristo en las mismas condiciones. En su efecto, tendríamos la oportunidad de cumplir con este sacramento de suma importancia para la vida del cristiano, el cual vendría a ser un acto de fe y obediencia hacia el reino de Dios y el Evangelio. El bautismo está muy ligado con la salvación. Hace un momento atrás mencionamos cómo el bautismo representa el ser salvado por las aguas. Igualmente está relacionado con la salvación del alma, a tal punto que Jesús en una oportunidad dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. No es que el bautismo como tal salve, porque la salvación únicamente se obtiene por medio de la fe en Jesús. Jesús pagó el precio para que podamos ser salvos. Pues como vimos, el bautismo per se no salva, pero sí es importante ser bautizado como discípulos de Jesucristo y tener participación en ese sacramento para unirnos a su cuerpo. Así que en este canal te animamos a participar del bautismo, a ser sepultado y resucitado simbólicamente con Cristo en las aguas, tal como dice la Escritura en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El Señor nos dio ejemplo en este sacramento, ya que Jesús mismo también fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán unos días antes de formalmente iniciar su ministerio públicamente, aproximadamente a sus 30 años. Juan el Bautista venía de preparar el camino al Mesías, y multitudes del pueblo acudían a él para ser bautizados. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, se acercó al bautismo de Juan como uno más. Cuenta la Biblia cómo Juan el Bautista se negaba a bautizar a Jesús porque le reconocía como el Mesías. E igualmente hubo una manifestación de Dios para testimoniar a Juan el Bautista y los presentes, ya que después de su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma visible de paloma. Pasado este acontecimiento, a continuar su travesía, Jesús fue guiado por el Espíritu a ayunar 40 días y ser llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Habiendo Jesús superado todas estas fuertes sensaciones, empezó a predicar y hacer sus propios discípulos y eventualmente bautizarlos. Otro punto importante es que desde antes de Jesús ya se bautizaba. Juan el Bautista, en el desenvolvimiento de su ministerio, había recibido instrucción de Dios para bautizar al pueblo en arrepentimiento. En la Biblia, los pocos pasajes que hablan acerca del bautismo de Juan, no se muestra mucha oposición a su predicación, salvo de algunos cuestionamientos por los líderes religiosos en orden de saber si era el Mesías, un profeta o aquel Elías que había de llegar al pueblo antes del Mesías, a tal punto que prácticamente todo el pueblo recibía su doctrina, la cual predicaba en nombre de Dios y acudían a él para ser bautizados. Inclusive algunas de las autoridades religiosas venían a él para ser bautizados. Después del ministerio de Jesús, hasta nuestros días, aún se ha continuado la obra de bautismo. En los inicios de la iglesia primitiva, hubieron amplios eventos de bautismo y tal vez uno de los más destacables lo encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. El discípulo llamado Pedro se levantó en su primer discurso hacia la multitud del pueblo, grandes palabras de exhortación predicando a Jesucristo, recordándoles cómo había sido crucificado por el pueblo. Y al acontecer estas cosas había cumplido las profecías bíblicas, confirmando igualmente cómo Jesús había resucitado de entre los muertos, llegando a ser exaltado hacia lo sumo y sentándose a la diestra del Padre.
por lo cual Pedro y el resto de los discípulos eran testigos porque vieron a Jesús aparecérseles en múltiples oportunidades luego de resucitar. Tan motivadoras fueron las palabras de Pedro que muchos israelitas quienes anteriormente habían desechado al Mesías se determinaron a creer en Jesucristo y el Evangelio. Al final de su discurso, aproximadamente más de 3.000 personas se bautizaron en aquel evento. Con esto hemos culminado este pequeño mensaje. No queremos terminar sin antes motivarles a que si no lo han realizado, a que puedan proceder a participar del bautismo con el ministerio o iglesia cual practique este sacramento. Te aseguro que será de gran bendición. Así como Jesús se bautizó, hubo una manifestación del Espíritu Santo, el cual vino sobre él para testimonio. Han habido muchas personas que al momento de su bautismo han recibido manifestaciones del Espíritu Santo. Algunos han recibido revelaciones, otros dones del Espíritu Santo, entre otras cosas. Así que te animamos. El libro de Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28, dice que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amado, revístete de Cristo en el bautismo, y no únicamente en el bautismo, sino revistámonos de Cristo en comunión con Dios. Busquemos al Señor, porque en este nuevo pacto ya no hay diferencia entre el uno y el otro. Todos los que estamos en Cristo somos uno en su cuerpo. Practiquemos esta unidad, así como también nos dice la Biblia en Efesios 4, versos 3 y 6. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos y en todos. Te agradezco por haberme acompañado en este video. Que Dios te bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.